Nos toca en esta oportunidad empezar ya, después de terminar todo lo que es el estudio del dominio, el derecho real sobre cosa propia, estudiar los derechos reales sobre cosa ajena. Esto está en la bibliografía, fundamentalmente vamos a ocupar para esta al profesor Petit y al profesor Guzmán. Además, si se requiere alguna duda, vamos a complementarlo con video del profesor o videos de YouTube en los canales que ya les he señalado. Derechos reales sobre cosa propia, dijimos que el único es el dominio. Los derechos reales sobre la cosa ajena implican que una persona tenga un derecho real sobre una cosa que pertenece a otra. Se clasifican en derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Derechos reales de goce porque tienden a el disfrute, el uso y disfrute de una determinada cosa. Entre los primeros tenemos las servidumbres, derechos reales de goce, enfiteusis y la superficie. Los dos primeros, instituciones propiamente romanas, la servidumbre, cuyo estudio se mantiene hasta el día de hoy. Dentro de las servidumbres distinguimos reales y personales. En las personales, el usufructo, el uso y la habitación, y la operada es servir. Sí, se mantiene aquí, el día de hoy, usufructo, uso y habitación. ¿Qué es lo más importante de nuestro estudio? Es las servidumbres, pero sobre las servidumbres personales, el usufructo, ese es donde nos vamos a detener un poco más. Servidumbres prediales o reales, y las servidumbres personales, fundamentalmente lo que es el usufructo. Ahí tienen, por favor, que apuntar con un estudio más profundo. Bueno, los derechos reales de garantía, prenda e hipoteca. Servidumbre. Ahí está un concepto. Derecho limitativo, que consiste en conferir limitativo porque limita la facultad del propietario. Viene en conferir a un tercero el derecho a hacer actos de uso sobre un fondo que no le pertenece o en restringir el ejercicio de un derecho al propietario de él. Y ahí está hablando de las servidumbres reales. Dicho de otra manera, un derecho real sobre cosas ajenas constituye un beneficio exclusivo de una persona, servidumbres personales, o de un fondo, servidumbres reales, que consiste en la facultad de usar de cierta manera distinta a los casos de la misma cosa. Aplicado en términos de derechos reales dentro de nuestro estudio, contexto de estudio, el derecho sobre cosa ajena constituido sobre un fondo y en ventaja de otro fondo, servidumbre predial, que hace la distinción, o sobre cualquier cosa y en ventaja de una persona, servidumbres personales. Afectación del ius utendi, del derecho de uso, y el ius fruendi aquí, fruendi, por favor, utendi y fruendi, el uso de gozar de una propiedad a otra persona. Y esto aparece ya en el profesor Petit, en el párrafo 215 en adelante. Lo que es la servidumbre, normalmente nos vamos a limitar a todo lo que es el libro del profesor Petit, lo vamos a seguir estrictamente con algunas situaciones que vamos a ir explicando en video en PowerPoint para que sea mucho más claro para la asimilación de conocimiento. Bueno, aquí también hay un punto de vista de la profesora Marta Moreno, lo que es la servidumbre, y ahí para que ustedes lo lean. Son derechos reales de goce limitados en su contenido. Y se pueden constituir para aumentar el valor del inmueble o solo con mira a favorecer un sujeto determinado. Y ahí al final aparecen algunas características de servidumbres personales y trata de hacer en este pequeño párrafo una distinción entre servidumbres personales y reales. La profesora Marta Moreno trata muy superficialmente los diversos temas para alumnos que recién se están iniciando en el derecho romano. Servidumbres se distinguen, ya lo dijimos, se puede inferir de lo que hemos señalado, dos clases: servidumbres personales y servidumbres reales o prediales. Servidumbres personales que están establecidas sobre una cosa mueble o inmueble en beneficio de una persona determinada. Servidumbre real o predial que solo puede existir en provecho de un fondo de tierra sobre otro fondo. Es un derecho unido a un fondo que beneficia a los propietarios sucesivos de este fondo.
Esta diferenciación, aquí esto, miren, fíjense, es propia del derecho justiniano, ¿eh? A que en épocas anteriores se entendía como tal sobre las servidumbres prediales. Servidumbres prediales. En cuanto a la distinción, nuevamente trata de recalcar en términos simples la distinción entre servidumbres personales y reales. Veamos las diferencias y las cosas en común entre las servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. Las personales, como el usufructo, están establecidas en beneficio de una determinada persona. Aquí tienen que tener cuidado porque es muy fácil confundirse con que una servidumbre viene a ser como casi un derecho personal, porque tengo una relación entre el dueño de un fondo y la persona que tiene el derecho real, el titular del derecho real. Entonces, vamos a hablar muchas veces del derecho del usufructuario, las obligaciones, pero en realidad la servidumbre y el usufructo, la servidumbre personal y las servidumbre reales son derechos reales, o sea, que se tiene un derecho de una persona sobre una determinada cosa. Ahora, que vaya en beneficio de una persona como las personales es distinto. Aquí hay que tener cuidado con esa distinción. Las servidumbres personales son temporales. Ahora, se extinguen con la muerte, en ese sentido, para la persona son casi perpetuas. En cambio, las servidumbres prediales son perpetuas. Excepción. Hay una excepción que está en el libro del profesor Petit, le ruego que la vean, pero no tiene mayor importancia, ¿eh? Pero esta es la regla general del punto 2. Las servidumbres personales pueden tener por objeto o recaer tanto sobre bienes muebles como inmuebles. En cambio, las prediales solo tienen por objeto bienes inmuebles. Desde ya, entonces, nos estamos refiriendo a las cosas corporales. Ahora, vamos a ver que en el periodo posclásico se discutía la idea de que existiera eh, o sea, la servidumbre que fuera, se estimara que fuera como un derecho incorporal, ¿no? Un derecho, prácticamente, o sea, una cosa incorporal. Pero eso lo vamos a ver y vamos a verlo con mucho cuidado. Pero, por lo menos, las servidumbres personales tienen por objeto bienes muebles e inmuebles, en cambio las prediales solo tienen por objeto inmuebles dentro de la clasificación de cosas corporales. Las servidumbres prediales son indivisibles. ¿Qué significa? Significa que la servidumbre grava afecta a todo el predio sirviente en beneficio de todo el predio dominante. A lo mejor, hasta el momento, no les queda claro el asunto de la servidumbre, pero eh, solamente va a recordar que a propósito de los interdictos, ¿se acuerdan que yo le hice un dibujo de servidumbre? Bueno, pero cuando vean los ejemplos les va a quedar más claro el concepto de servidumbre. Es, por ejemplo, una servidumbre de paso, en que yo tengo un fondo y ese fondo no colinda con el mar. Pero yo quiero llegar al mar de alguna manera para, no sé, para llevar mi barca, para llevar mi velero, no sé. Entonces tengo que pasar inevitablemente para llegar al mar tengo que pasar por otro fondo. Entonces el otro fondo es, en este caso estamos hablando de una servidumbre real, me da una servidumbre de paso, o sea, me da el derecho de pasar con mi velero para llegar al mar. Ese es el ejemplo de una servidumbre predial. Pero es indivisible. Significa que la servidumbre grava afecta a todo el predio sirviente. Bueno, aquí vamos a ver que hay dos tipos de predios, ¿no? Hay un predio dominante y un predio sirviente. El predio dominante es el que se beneficia con la servidumbre, el predio sirviente es el que la otorga. De tal manera que no puede adquirirse parcialmente. El usufructo como modalidad de servidumbre personal es divisible, es decir, el derecho puede constituirse en parte y es susceptible de extinción parcial. Vamos a ver bien lo de la servidumbre predial cuando veamos exclusivamente la servidumbre real. Estamos hablando así de los contextos, de las características generales, distinción entre servidumbres personales para abocarnos posteriormente a lo que es cada una. Las servidumbres personales, por ejemplo, el usufructo, son en número muy limitado.
Durante mucho tiempo el derecho civil solo conoció el usufructo y el uso. Bajo Justiniano se consideraban también como servidumbres reales la habitación y el derecho a los servicios del esclavo de otra modalidad de los operae servorum. Así se llama. Principios comunes. ¿Qué tenían en común servidumbres prediales o reales y servidumbres personales? Protección. La servidumbre está sancionada por el derecho civil y el derecho real que confiere está también sancionado por una acción civil. La acción confesoria, por la cual el titular de la servidumbre puede hacer reconocer en justicia su derecho negado. A ver, con respecto a la acción confesoria, traigamos a colación lo que señala el profesor Guzmán. Fíjense, al hablar del amparo, en la página 702, señala que, le digo la página porque así están los enlaces, la protección procesal de los diferentes derechos de servidumbre es análoga, dice, a la del usufructo, porque el profesor Guzmán pasa por el usufructo. Dice, en primer lugar, el titular del derecho, o sea, el que tiene el derecho de servidumbre, dispone de una acción rem, una acción real, denominada vindicatio servitutis. Bueno, profesor, usted me está hablando de la acción confesoria, dice el profesor Guzmán. Aunque en la fuente figura a sí mismo como acción confesoria. Para ella está legitimado activamente el dueño quiritario del fundo dominante y se dirige en contra del dueño quiritario del predio sirviente, en cuanto impida el ejercicio de la servidumbre o la niegue. Entonces, esta es la acción confesoria que posteriormente vamos a... que estaba, ¿se acuerda?, en uno de los PowerPoint de la acción reivindicatoria, por la cual el titular puede hacer reconocer en justicia su derecho negado. Segunda cuestión en común entre prediales y personales son las ventajas desprendidas de la propiedad, que provocan dos consecuencias. De procurar una utilidad a una persona o un fondo, o sea, no pueden ser arbitrarias, no, aquí dice no puede ser creada arbitrariamente, o sea, por simplemente capricho. O sea, no, oye, yo te voy a vender el fondo, pero además te lo voy a dar con una servidumbre, de paso. Oye, pero si yo no necesito el paso. Bueno, pero a lo mejor el día de mañana lo va a necesitar. No, no, no es así. Eso es ser creada una servidumbre arbitrariamente, no. Las prediales tenía que consistir en un aumento de la utilidad o la comodidad del fondo dominante. El fondo dominante es el fondo que tiene el derecho de servidumbre. El fondo sirviente es el fondo, en las reales, es el fondo que tiene que soportar la servidumbre, ¿no? Por ejemplo, yo soy el dueño del predio que necesito llegar al mar con mi velero. Yo voy a pedir un derecho de servidumbre, yo voy a ser titular del derecho de servidumbre. Y NN, que es el dueño del fondo al lado del mar, me va a tener que dejar pasar. Es una servidumbre de paso. Bueno, ¿quién es el fondo dominante? El que tiene el derecho, yo, que quiero trasladar mi velero al mar. Y que en el fondo sirviente, el que me tiene que aguantar el paso. Ese es el fondo sirviente. O sea, el fondo sirviente es el que me va a otorgar en definitiva el derecho de paso, así que hay que tener cuidado. No existe naturalmente servidumbre sobre cosa propia. Es un derecho real y no una obligación. Por eso hay que tener cuidado, porque realmente vamos a ver que en los distintos derechos de servidumbre hay obligaciones tanto especialmente en el usufructo, hay obligaciones del usufructuario y del usufructuante, o sea, quien da el usufructo y quien lo disfruta. Pero eso no afecta que es un derecho real. A lo más podemos pedir acciones personales para determinar las obligaciones del usufructuario y de la persona. Pero el derecho es un derecho real, o sea, es el derecho que tenemos sobre una cosa, de una persona sobre una cosa. Es un derecho real y no una obligación. Se pone ahí porque es muy fácil confundirse. La servidumbre es una relación entre una cosa y una persona determinadas, o entre dos fondos igualmente determinados. O sea, estamos aquí ya haciendo la distinción entre servidumbre predial y servidumbre personal. Es por su consecuencia inalienable. ¿Qué significa inalienable? Googleémoslo. Puesto que al cederla se modifica uno de los términos de relación y se desnaturaliza el mismo derecho.
Inalienable, así para efectos de este curso, inalienable que no puede ser transferida, no puede ser vendida, o sea, no, está como fuera del comercio. Y se desnaturaliza el mismo derecho. Por esta misma razón, tampoco puede sufrir enajenación parcial, de donde procede la regla que no se puede constituir servidumbre sobre servidumbre. Aquí nos vamos ya propiamente a lo que es la servidumbre predial o real, y está dentro del profesor Petit en la página 217. Entonces tal vez ahora podamos entender un poco más lo que aparece en la diapositiva anterior. ¿Les parece? Dice, profesor Petit, la servidumbre predial, dice, es un derecho establecido sobre un inmueble en provecho de otro inmueble. Quédense con el ejemplo ese de que yo soy el dueño del fondo corneliano y quiero llevar al mar a mi hijo enfermo. Entonces, y tiene que mojarse las patitas en el mar. Bueno, yo me acuerdo que antes tenía caballos que tenían que mojarse en el mar porque sufrían lesiones traumáticas y lo llevábamos al mar y teníamos que pasar por una parcela a otra y esa parcela nos daba un derecho de servidumbre de paso. Dice, la servidumbre predial es un derecho establecido sobre un inmueble en provecho de tu inmueble. Supone por consiguiente dos fondos vecinos, ojo, pertenecientes a propietarios diferentes. Uno, el fondo dominante, que tiene la ventaja sobre el cual está establecida. El otro, el fondo sirviente, que es el que está grabado. No tienen que necesariamente ser fondos vecinos o limítrofes, o sea, no tienen que estar uno pegado, sino que tienen que existir, tienen que ser más o menos contigo. Pero no vecinos, no pegados. Cuando el derecho de servidumbre aquí, a veces sobre un fondo en provecho, se está en presencia de llamadas servidumbres prediales, lo que ya hemos dicho. Clases de servidumbres prediales. ¿Ya entendieron más o menos la figura de las servidumbres prediales? Ejemplos, veamos. Cuando vean las clases, lo van a poder entender mucho mejor la figura de la servidumbre. ¿No? De todas maneras, profesor, no entendimos nada. Camila, googlear, preguntarle al profesor, foro consulta. Clases de servidumbres prediales. Habían de dos tipos. Rurales o rústicas, que eran las típicas, las remancipi, y las urbanas. Y ahí están ejemplos que vamos a ir desarrollando. Estas especies se distinguieron en atención al fondo dominante, es decir, en favor del cual se había establecido el grado. Si el predio era un terreno libre, es un edificio destinado a las más de las veces a la actividad agrícola, se estaba en presencia de una servidumbre. En cambio, si el fondo dominante tenía un edificio, la servidumbre era necesariamente urbana. Ya estuviera situado en la ciudad. Fíjense cuál era el criterio para determinar la diferencia entre rurales, rústicas y urbanas. Si es que tenía o no un edificio. Ejemplos de servidumbres rurales. Estas son bien interesantes. De paso, esto es el hecho de permitir circular por el fondo sirviente, lo que trae como consecuencia la diferencia en el tipo de servidumbre de paso, bien fuese para carro, bestia, simplemente circular a pie. Y habían clases de iter, actus y la vía. Aquí, profesor Petit, párrafo 220. Servidumbres rurales. Las principales eran estas. Primero, la servidumbre de paso. Dice. Está calificada diversamente según su obtención. El iter permite pasar sobre el fondo sirviente a pie, a caballo o en litera. El actus comprende el iter, dando además el derecho para pasar las bestias y los carros. En fin, la vía confiere el más pleno derecho de pasaje y permite un camino de anchura fijado por la ley de las 12 tablas. Recuerden que la servidumbre es un derecho real propio del jus civile y estaba como tal contemplado ya en la ley de las 12 tablas. ¿Qué es servidumbre? Servidumbre de acueducto, muy fácil. Permitir conducir agua por algún medio a través del fondo sirviente para beneficio del fondo de toma de agua.
consistente en permitir al propietario del fondo dominante tomar el agua necesaria para su servicio del estanque del fondo sirviente. De pastoreo, o sea, pastar a las bestias al propietario del predio dominante en el predio sirviente. O sea, yo, por ejemplo, yo soy dueño de unos Saratoga y le pongo una yegua y salen cría y en mi terreno por el invierno se llenó de nieve y no hay pasto. Pero hay pasto en el vecino. Entonces yo quiero llevarlo donde el vecino. O llevarlo, claro, llevarlo donde el vecino, entonces él me puede dar una servidumbre de pasto, o sea, para que yo vaya a pastar 1 hora al día. No sé. Otra secundaria, sí. Derecho a sacar del fondo sirviente arena, piedra y otros materiales. Servidumbres urbanas, las más frecuentes, o sea, nos agotan en esto, apoyo de viga, miren. Consiste en permitir al propietario del fondo dominante utilizar un muro del fondo sirviente para apoyo de una viga. Derecho a hacer reposar una construcción de muro. Otro apoyo de muro. Desviación de agua y lluvia, mediante la cual se obligaba al propietario del predio sirviente a recibir las aguas de lluvia de la casa vecina, bien fuese de forma directa o bien mediante un conducto determinado. Prohibición de levantar construcciones. Se haría cuando nos encontramos con la situación de que el propietario del predio dominante impide al propietario del fondo sirviente levantar una construcción de determinada altura. ¿Y qué pasaba? Pregunta de certamen. ¿Y qué pasaba si yo tengo un fondo rural? O sea, tengo un fondo rural que no hay construcción y al lado tengo un fondo que sí tiene construcción, tiene edificaciones. O sea, ya sería un predio urbano y otro sería un predio rural. Entonces, si el de la casa quiere llevar los perritos a pasar a la playa, pero él está en un terreno edificado. ¿Qué tipo de servidumbre? Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Pero para reflexionar, ¿no? Servidumbres continuas y... Bueno, hay distintas clasificaciones de servidumbre. Solamente nos vamos a quedar con las rurales y urbanas, rústicas y urbanas, y continuas y discontinuas. Más que eso, son aquellas que se ejercen o se pueden ejercer permanentemente, continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre. Por ejemplo, la servidumbre de acueducto. Se ejercen permanentemente. Discontinuas se ejercen en intervalos de tiempo más o menos largo y su ejercicio requiere un hecho actual del hombre. Servidumbre de trance. Aspectos a considerar, ya algo hemos dicho, para el propietario. Por ejemplo, yo soy un propietario y de repente veo gente pasar por mi fondo. Oye, usted, NN, ¿por qué pasa? Y pasa a caballo, ¿por qué? No, porque yo aquí tengo una servidumbre. No, usted no tiene ninguna servidumbre. Le voy a plantear una acción negatoria. Usted se está atribuyendo una servidumbre que no es tal. ¿Ah? Compete al propietario frente a cualquiera que pretenda tener sobre la cosa un derecho real. Ejemplo, servidumbre o usufructo. Esa, por ejemplo, la acción negatoria para mí, que llega una persona y está alegando una servidumbre que yo no he constituido. O para el dueño del fondo dominante, la acción, o sea, el que no necesariamente el dueño, por ejemplo, no el dueño del fondo que da el paso, sino el dueño del fondo que accede a ese paso del otro fondo, o sea, el que tiene el derecho de servidumbre, la acción confesoria, la típica defensa de la servidumbre, modelada a imagen de la reincatio, competía al propietario del fondo dominante contra el propietario poseedor del fondo sirviente, que perturbara el libre ejercicio de la servidumbre. Vamos a ver después, un cortito, el PPT sobre estas medidas de protección. Vamos a recordar el PPT de la acción reivindicatoria. En subsidio, también fíjense que había interdictos especiales para proteger al dueño del fondo dominante. Habían interdictos especiales. A ver si tenemos tiempo y lo nombramos.
Pero los interdictos especiales los pueden encontrar en la página 703. Y habla del amparo, ¿ah? Habla de la acción confesoria. Fíjense, a propósito de los interdictos especiales, el interdicto uti possidetis, ¿se acuerdan? No fue ampliado como útil a las servidumbres, porque su ejercicio no confiere una posesión natural, o sea, una mera tenencia, sobre el fundo sirviente. En compensación, el pretor ofrece interdictos especialmente adaptados para defender al titular de una en contra de las perturbaciones de hecho que impidan su ejercicio, excluyendo, como siempre ocurre en esta clase de recursos, toda discusión acerca de la existencia y vigencia del derecho mismo, que debe ser materia de la acción reivindicatoria del titular o de la acción negatoria o negativa del dueño del predio supuestamente sirviente. ¿Cómo se constituía una servidumbre? Vamos a seguir, ahora sí, estrictamente al profesor Petit, que es muy claro. Fíjense, párrafo 222. Busquen el párrafo 222, que está muy claro. Dice: el establecimiento de una servidumbre puede presentarse bajo dos aspectos. Letra A. El propietario de un fondo puede ceder sobre este fondo en provecho de un inmueble vecino las ventajas que forman una servidumbre predial. Entonces hay constitución directa o traslazo de servitud. Letra B. El propietario de dos fondos puede enajenar uno, reservando sobre este fondo una servidumbre en provecho de aquel que la retiene para sí. Entonces hay titutio servitud. Los procedimientos que permiten establecer una servidumbre de una u otra manera han variado según las épocas. Antiguo derecho civil. Quedémonos con las más importantes. Una servidumbre rural urbana podía ser directamente creada. Letra A. Por injure cessio. Era el modo ordinario de constitución entre ellos. Letra B. Quiero que lo lean. ¿Eh? Por adjudicatio. Pronunciada por el juez entre dos fondos comprendidos en un proceso de partición o de deslinde. Letra C. Por testamento, en virtud de un legado per vindicationem, ya lo hemos nombrado. Los mismos procedimientos permitían también establecer una servidumbre per deductionem. Profesor, no me acuerdo lo que es legado per vindicationem. Googleelo. Hay que añadir, como letra de ella, la emancipación, aunque con una aplicación más restringida. ¿Por qué? Porque no podía servir para constituir directamente más que las servidumbres rurales, únicas que son res mancipi. Las servidumbres urbanas no son res mancipi. Pero enajenando un fondo itálico, podía el propietario reservar sobre este fondo, en provecho de otro fondo, alguna servidumbre urbana rural, puesto que es el fondo itálico res mancipi y no la servidumbre, lo que es entonces objeto de la emancipación. Ojo, cuidado con esto. Me suena una pregunta de certamen. Esto era lo único modo, porque la tradición no era aplicable a las cosas incorporales, ocurriendo lo mismo con la usucapión. Ojo ahora. Discusión. Sin embargo, Paulo nos enseña que la usucapión de las servidumbres había sido prohibida por la ley escribonia. ¿Qué significa que hubiera sido prohibida? Es que existía antes. Cabe deducir, dice, que antiguamente ciertas servidumbres podían ser usucapidas, quizás por haber primeramente tratadas como cosas corporales y confundidas con el fondo que era objeto. Por el derecho pretoriano, ¿cómo se constituía? Aquí, más cuidadoso hay que tener. Hacia el fin del siglo I de nuestra era, ya ahora el siglo I, o sea, 100, y después de algunas vacilaciones, vino a prevalecer una idea nueva. Los jurisconsultos admiten que el ejercicio del derecho equivale para las servidumbres a la posesión para cosas corporales, es decir, una especie de ficción. Es una cuasi posesión o posesión de derecho. Debe manifestarse como la posesión ánimo y corpore, es decir, que el propietario del fondo dominante debe ejercer la servidumbre como un derecho que le pertenece. Gracias a estos progresos, bueno, aquí hay que tener más cuidado. El pretor sancionó nuevos modos de establecer la servidumbre, la cuasi tradición, dejémosla. La reserva de otros modos por el derecho pretoriano, la reserva de una servidumbre
hecha en la tradición de un fondo provincial. El largo uso, si una servidumbre ha sido ejercida durante largo tiempo sobre el fondo vecino, sin oposición del propietario, y durante largo tiempo, esta casi posesión ha estado exenta de vicio, el pretor considera que la servidumbre está legítimamente adquirida. A ver, el profesor Guzmán también señala, se refiere, pero muy limitativo, a esta adquisición de servidumbre por el derecho pretoriano. Así lo señala en la página 701. Pero esto es complejo. Me gustaría que se quedaran, olvídense de la cuasi tradición, ¿ya? Pero sí que se quedaron con las otras formas de constitución por el derecho pretoriano. Porque efectivamente dice, atendido que la servidumbre no confiere en posesión sobre el fondo sirviente, ni existe una posesión del derecho, en la época clásica la tradición, por su estructura posesoria, no es aplicable a aquella para su constitución. Desaparecía la emancipación y la injuria cesio en la época postclásica. Fíjense, todo esto, este análisis de la cuasi posesión o la posesión de derecho, que era inconcebible en la época clásica, era aceptado ¿dónde? En la época postclásica, pero muy limitado. El modo normal de constituir la entrevigo, época fue entonces por tradición, que se entiende hecha con tolerancia de su ejercicio. Bueno, pero quedémonos simplemente, no nos confundamos por las cosas más simples de la constitución, el derecho, antiguo derecho sí, y por el derecho pretoriano, las que ya he señalado. Pero eso de le insisto, eso de la cuasi tradición que aparece en el profesor Petit, en el número 2 de la forma de constitución de la servidumbre, refieren a la letra A, la cuasi tradición, no la tomemos en cuenta. Porque si no se van a confundir. Ahora, si el que quiere me la nombra, ningún problema, pero me la tiene que nombrar. Derecho de Justiniano. En el último estado del derecho romano cayeron en desuso ciertos modos de constitución. Esto era la mancipi y la injuria cesio, cayeron en desuso. Por otra parte, el derecho civil admite los que estaban sancionados por el derecho pretoriano, o sea, los hace suyo. Una servidumbre predial puede así ser constituida por los procedimientos siguientes en el derecho justiniano. Por cuasi tradición, ahora sí, operada en ejecución de una convención a la cual se tiene una cláusula penal. ¿Saben cuál es la cláusula penal? Es una garantía. La cláusula penal es una garantía por medio del cual yo me aseguro el cumplimiento de una determinada obligación y si no la cumple, le pongo una pena. Le pongo una pena. O sea, por ejemplo, el día de hoy, una cláusula penal. Paulo Gerio celebra un mutuo con Número Negira, o sea, le presta dinero. Entonces le dice, oye, ¿cómo me aseguro? Bueno, tenemos las garantías reales, la prenda, la hipoteca o una garantía personal, un fiador, pero también puedo establecer una cláusula penal. ¿Cuál es la cláusula penal? Sería, por ejemplo, si, oye, ¿tú me vas a pagar cuánto? NN le dice a, yo te voy a pagar los 1.000 sestercios que me prestaste el 1 de diciembre. Ya le dice a Paulo Gerio. Pero si no me pagas, me vas a pagar, ya no me va a pagar 1.000, me va a pagar 1.100 sestercios. Esa es una cláusula penal, es una pena en caso de es una garantía. Bueno, dice por cuasi tradición, cuidado con esto, pero aquí es más fácil, fíjense, por una reserva en la tradición de un fondo, o sea, vendo un fondo y yo me guardo la servidumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy el dueño de un fondo determinado y me compro el fondo al lado. Pero el fondo que yo vendía tiene un laguito, un lago. Entonces, yo vendo ese fondo que tiene el lago, pero yo lo vendo y le dejo dicho, Zion, quiero que se constituya una servidumbre para que yo que compré el predio al lado pueda pasar. O sea, lo vendo pero con una reserva. Por testamento, en virtud del legado, o sea, el legado, la asignación por testamento es una cosa singular. Por adjudicación. Letra E, por prescripción. Ya el profesor Petit, ya, fíjense, la época de Justiniano, ya posteriormente reemplaza el término usucapión. Acuérdense cuando hablamos de la usucapión, que también usucapión se lo dejamos para los muebles, pero la prescripción se la dejamos para más largo, para los inmuebles. Es decir,
por la prescripción, es decir, por una cuasi posesión exenta de vicio prolongada durante 10 años entre presente, 20 años entre ausente, y satisfaciendo las condiciones requeridas para la usucapión de la propiedad. Es interesante las modalidades, ¿eh? Las modalidades. Dice en el 223, la constitución de una servidumbre predial podía tener lugar pura y simplemente, o ser suspendida por una modalidad. ¿Qué se suspende? La constitución. De manera que la servidumbre fuese creada únicamente a la llegada de un término, sinónimo de plazo, o la realización de una condición. La naturaleza misma de este derecho nada tenía que se le opusiese y los textos prevían expresamente el legado de una servidumbre bajo condición. Pero ciertos modos de constitución, tales como la emancipación o la injurisdicción, no permitían la inserción de ninguna modalidad expresa. Pero sí por legado, la modalidad. Extinción. ¿Cómo se terminaba? Bueno, ahí perdía uno los fondos, por confusión, consideración. Pérdida, dice el profesor Petit. Asimismo es necesario para que sea extinguida la servidumbre que uno de los fondos haya sufrido tales cambios que ya no pueda más ser ejercida. Por ejemplo, tengo una servidumbre de acueducto, de un río del fondo sirviente. Pero el río llega años de sequía y se seca. ¿Podré hacer uso del acueducto? Se secó, ya no llega más. O en las altas cumbres hay una desviación de las aguas y ya el río que pasa ya no pasa. ¿No? Pérdida. Pero dice, no obstante, si esta modificación es solo temporal, por ejemplo, si un fondo sometido a una servidumbre de paso se inunda y las aguas se retiran al cabo de cierto tiempo, la servidumbre no deja de existir, al menos que en este intervalo haya perecido por el no uso. Segundo, confusión o consolidación. Esto es que se reunían en la misma persona la titularidad del derecho de propiedad y servicio. Tercero, por renuncia del titular. Es decir, el propietario del fondo civil. Yo tengo una servidumbre de paso para llegar a la playa con mi velero. Pero le digo, ¿sabe qué más? Al fondo sirviente, no quiero seguir. Aquí hay que tener cuidado. A ver, lo vamos a pegar una revisada porque dice el fondo sirviente. Sí, estaba claro. La número 3, ahí, por favor, ruego que tengan fe de ratas. El número 3, por eso son estas clases, ¿no? ¿Verdad? Y la número 3 dice por renuncia del titular, del propietario del fondo dominante, o sea, el que tiene la servidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una servidumbre de paso para trasladar mi velero al mar, y ¿sabe qué más? Hablo con el propietario del fondo sirviente, el que me concede el paso, y quiero usarlo más. Se acabó. Por el no uso, fíjate. En el derecho clásico, cuando las rústicas no se usaban por 2 años, urbanas por acto contrario a la servidumbre sin oposición del propietario del fondo sirviente por 2 años, con Justiniano 10 y 20 años. Les ruego, por favor, para no detenernos más, que lean, porque está súper claro en el párrafo 224 las formas de extinción, y lo voy a preguntar en el certamen. No sé. Hoy día estoy muy de buena. Transformación del fondo sirviente en una res extracomercio. Esto lo agregan los manuales. Claro, por ejemplo, ¿qué caso? Fuera destinado al culto, o fuera destinado como cementerio. ¿No? ¿Puede ser? Servidumbres personales. El usufructo. Servidumbres personales. Servidumbres personales. Pero antes de las servidumbres personales, vamos a terminar de ver las servidumbres reales. Miren, vamos a ver. Las servidumbres, nos faltan servidumbres reales porque solamente hemos visto la servidumbre. Ahora nos faltan las servidumbres personales y después tenemos que seguir con otras servidumbres reales. Vamos a dejar hasta aquí para que no se pegue después el video
y lo dejamos hasta